Saludos, no ha pasado siquiera una semana, afortunadamente la lluvia sigue haciendo acto de presencia y por tanto apagando los rescoldos que humean en tantísimos rincones de nuestra provincia. Tras de mí, como en cualquier otro emplazamiento que hubiéramos elegido hoy, la secuela de aquel domingo, lunes, tan trágicos en nuestra reciente historia. Estamos en Ponte Caldelas, el segundo municipio de la provincia más afectado por esta última vaga de lumes. Casi 3.000 hectáreas han ardido aquí en Ponte Caldelas, según las estimaciones del Concello, una porción importante dentro del cómputo global en Galicia de más de 35.000 hectáreas, según estima la Xunta. Todavía están por cuantificar los daños, tanto inmobiliarios como agrícolas y ganaderos, incluso no solo en la fauna doméstica, también en la fauna salvaje. Tras de mí, quizá alguno leyera la sensibilidad, la imagen lo dice todo. Un raposo calcinado en medio de un trozo de monte que ardió plenamente. En estas tragedias hay historias humanas que hablan de tristeza, pero también de solidaridad, en medio de un trance tan duro como el que ha pasado esta familia, la de Elena y Harry. Estamos en Ainsua, en otro punto del concello de Ponte Caldelas, donde el fuego avanzó monte abajo y se llevó su casa, bueno, gran parte de su casa, ese autobús que habían habilitado como dormitorio y zona de estar, un galpón contiguo en el que tenían prácticamente todos sus electrodomésticos. Solo les queda aquella pequeña cabaña de madera donde tienen la sala de estar y poco más. No pueden seguir viviendo aquí. Ahora están realojados por el Concello en una casa en Caritel. Casualidades de la vida, la misma en la que fueron realojados hace años una de las familias gitanas procedentes de Ovao. Es increíble, el suelo todavía desprende calor, como comprobamos en este otro rincón de tantos otros de Monte Quemado, aquí en Ponte Caldelas, donde al menos la historia de Harry y Elena desprende otro calor, el calor de la solidaridad. Ya podían aprender nuestros políticos. Esta semana lo hemos comprobado. En contrastes veíamos cómo el debate sigue estando presente. No damos aprendido, vuelve a repetirse la historia y por lo que estamos viendo, así seguiremos metidos en danza durante los próximos días. Ojalá me equivoque, pero me temo que esto que hemos vivido ahora, como lo de hace 11 años o 6, volverá a repetirse. Ojalá me equivoque. Buenas noches.